Pues seguimos madrugando. Una mañanera más de Ángel, muy de mañanita. Es mejor empezar el día así, con algo claro, sencillo, bien explicado y sobre todo, hablado de corridito. La verdad es que estoy sorprendido del revuelo que ha causado estas dos cartas. La del Vaticano parece que ya la dejamos de lado porque ya el Vaticano respondió que en una ocasión ya el Papa ofreció disculpas, pidió perdón, etcétera, etcétera. Y nomás se quedó la carta que el presidente envió al monarca español Felipe VI. Repito pues, no imaginé que esto levantaría tanta, no polémica, sino expresiones, algunas rayando en lo absurdo y otras en el peor de los servilismos y abyección. Bueno, incluso la científica que desgobierna aquí la Ciudad de México, también salió a defender a quien la protege y la impulsa para ser candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Por ahí no ha de faltar quien diga ante una frase del escritor Arturo Pérez Reverte, muy conocido por las aventuras del capitán a la triste primero, y en México fue todavía más conocido por aquella novela sobre el narcotráfico, La Reina del Sur, Teresa Mendoza Chávez. Y más recientemente ha escrito 3 libros, una trilogía agradable, ligera, para leerla así casi como novela policíaca, de un personaje que él creó. Es un sicario al servicio de las fuerzas franquistas en la guerra civil, y tiene la primera, se llama Falcó, que es el apellido de este sicario, de este matón. La segunda es Eva, una espía ligada en aquel entonces a la Unión Soviética de Stalin. Y la más reciente, Sabotaje, que es un intento fallido por lo demás, por sabotear el gran cuadro casi mural famosísimo de Pablo Picasso, Guernica. Pero no va a faltar por ahí alguien que diga, ya no voy a leer a Arturo Pérez Reverte, porque se atrevió a decir en relación con los planteamientos de López, y dijo él: si este señor cree lo que dice, es un imbécil, y si no lo cree, es un sinvergüenza. Esas fueron casi las palabras textuales de Arturo Pérez Reverte. Y por allá uno oye que esto, y por allá la otra, y todo. Hasta mi paisana, la Dolia Esteves, desde Washington, protestó ahí. Y yo le contesté ahí en el Twitter: Dolia, si lo que dice Arturo Pérez Reverte es falso, no es López así, entonces ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es la preocupación? Pues estas personas están como aquel que fue a hacerse un examen para ver si era seropositivo, etcétera, tenía el VIH, como se diga, y cuando el médico le da la mala noticia de que efectivamente está contagiado, mata al médico, mata al mensajero, en vez de entender cuál era su situación. Es lo mismo aquí. Dejen ustedes de lado a Arturo Pérez Reverte y sus juicios. Si el señor, en el uso libérrimo de la libertad de expresión, emitió ese juicio, y si efectivamente el presidente de México no es un imbécil, ni tampoco un sinvergüenza, entonces ¿cuál es el problema? ¿Qué les duele? Qué sensibles andamos en los tiempos que corren. Pero lo más importante no es tanto que si eso no es, que si Pérez Reverte, que si el otro, que si... Lo más importante es que no alcanzamos a definir cuáles son las prioridades de este nuevo gobierno, que ya va a cumplir prácticamente 4 meses, frente a la realidad que lacera, que ofende hoy en México. Gobierno que no define correctamente las prioridades está perdido. ¿Quién indujo al presidente a sacar este tema, a firmar esa carta? Todos los indicios parecen apuntar a su señora esposa, historiadora, que escribió un libro sobre la conquista
y maneja una serie de conceptos ahistóricos completamente, pero es respetable esa posición. Lo que pasa es que el problema aquí es que se hace eco el jefe de Estado de algo que en primer lugar ya tuvo implicaciones diplomáticas y que además se colocó él en un callejón sin salida. Hoy tenemos un diferendo con el gobierno español sin necesidad. ¿Todo por qué? Porque el esposo le hizo caso a la esposa. Imagínese usted qué clase de gobierno tenemos. Repito lo que he dicho en otras ocasiones. El pueblo mexicano, el electorado mexicano, elige para el poder ejecutivo a una persona, no a una pareja. Y hay evidentemente elementos de Estado o elementos de las relaciones entre estados y gobiernos donde el jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el arreglo constitucional nuestro, no debería meter a otras personas, aún tratándose de su señora esposa. Muy bien. Pero volvemos a lo original. ¿Por qué nos molesta tanto eso? ¿Acaso no nos damos cuenta el ridículo en que nos ha colocado nuestro presidente? ¿Acaso no nos damos cuenta que pretender juzgar, como dice la respuesta del gobierno español, juzgar lo que sucedió hace 500 años con los juicios o con los esquemas teóricos actuales, por ejemplo, hablar de derechos humanos hace 500 años, cuando ni siquiera los estados en Europa estaban formados todavía, cuando ni siquiera se pensaba que iba a haber un movimiento de la burguesía revolucionaria o liberal en la vieja Francia y se iba a hablar de la igualdad, de la libertad y la fraternidad, de los derechos humanos, y en 1948, si no estoy mal, la Declaración Universal, etc. Y hablar de que llegaron los españoles a violar los derechos humanos. Dice uno, ¿qué nos está pasando? Como diría aquí el admirado, más que cómico, crítico profundo y acervo de una serie de lacras que todavía tenemos, don Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? Yo creo que deberíamos, en las condiciones de economías abiertas e incorporación a la globalidad, tener la piel un poco más resistente. No una piel de lagarto, de cocodrilo, no, tampoco hay que llegar a eso, pero no tan sensible. Es decir, en estos momentos en el mundo prácticamente cualquiera puede decir lo que quiera. Ya dependerá si el aparentemente ofendido le hace caso y le regresa lo que considera una ofensa tan fuerte que pueda cruzar el océano Atlántico. ¿Qué ganamos andarnos que si Pérez Reverte, que si dijo, que no dijo? Señores, analicemos nuestros ridículos, analicemos la clase de gobernación que estamos viendo llevar a cabo por el nuevo gobierno. Analicemos las pifias de buena parte del gabinete, que una secretaria por allá vio los aluches y cree en ellos, otra por allá dijo que vamos a nivelar la balanza comercial deficitaria, produciendo y exportando mole artesanal, y así por el estilo. Y así nos vamos. Eso es lo que debería preocuparnos, esas limitaciones, esos atrasos mentales, intelectuales, son los que deberían preocuparnos. ¿Cómo es posible que el mundo esté avanzando a una velocidad increíble para generar conocimiento y aplicarlo en procesos productivos, en avances tecnológicos, y nosotros andemos con que si Pérez Reverte o que si dijo y que se tienen que disculpar por las tropelías que hicieron en contra de estos? Me dice uno, ¿qué está pasando en México? Miren, y esto se lo debo a una columna de mi estimado y admirado amigo Sergio Sarmiento. Él se refirió anteayer lunes a una de lo que consideró él, a su juicio, la mejor conferencia o la mejor, vamos a decir, disertación en la reciente reunión de banqueros en Acapulco. Una persona que escribió un libro que le recomiendo además, que se llama Organizaciones Exponenciales o Exponential Organizations. Vale la pena que usted busque ese libro. Por desgracia,
Para los que no lean inglés, no está en traducción al español. Y obtener una copia física en México también está en chino mandarín. Por eso la única forma es en lectores electrónicos, pero vale la pena buscarlo, encargarlo y leerlo. ¿Por qué? Porque ahí aclara de una manera increíblemente clara y didáctica los cambios profundos que se están dando en el mundo del trabajo, en el mundo de los avances científicos aplicados a lo tecnológico. Si no quiere leer ese libro, no puede encontrarlo, lea usted los dos libros más recientes de Andrés Oppenheimer. El más reciente, Sálvese quien pueda, y el anterior a ese creo que es Innovar o morir. Lea esos dos libros. Si tiene hijos en bachillerato, cómpreseles estos dos y que los lean. Si tiene hijos en segundo, tercero de universidad, con mayor razón, para que se den cuenta no solo el mundo laboral que van a encontrar, sino la velocidad de los cambios. Eso es lo que debería estarnos preocupando. Eso es a lo que deberíamos abocarnos. No que allá ande el gobierno que si los fifís, y luego dando una explicación el presidente a pregunta de quien estaba allá en la mañanera, Pedro Ferriz Jr., con una lógica impecable le pregunta en relación con su propensión a fifizar a todos los medios y a todos los que participan en los medios. Y dice, no, sí existen, porque fueron los que quemaron la casa de Madero y fueron los que... Dice uno, a ver, ¿cómo es posible que el jefe de Estado caiga en esa chacota que parecen expresiones de lavadero? ¿Cómo es posible? ¿No se dan cuenta los 30 millones que votaron por él del error que cometieron? Por favor, como decía Eugenio Derbez en un viejo programa, no pueden ser electores normales. Analicen, por favor, piensen. No les estoy pidiendo que se pongan en el zócalo y se den 3 golpes de pecho y una hoja de nopal, una penca de nopal y decir nos equivocamos. No quiero eso. Solamente les pido que piensen. Muchas gracias y sigan comprando los excelentes libros de Arturo Pérez Reverte. Nos vemos mañana en otra Mañanera de Ángel, tempranito. Gracias.